Si les parece, podríamos platicar. Yo les podría platicar en un momentito, 15 minutos, algo así, pues el origen de este libro, que en buena parte está explicado en el libro. Y bueno, a lo largo de 500 y pico de páginas con las que yo no pretendo cansarlos, ¿no? Pero resultó que era una auténtica paradoja en mi vida, que yo me hubiera dedicado a investigar la historia de México y que hubiera escrito mis libros de México Negro, México Secreto, México ante Dios, México Mutilado, México, bueno, en fin, todos los Méxicos que ustedes quieran, y que yo conociera de alguna forma la historia de México, pero no conocía la historia de mi familia. En casa del herrero dicen asadón de palo, así dicen en España, ¿verdad? Entonces, pues yo estaba lanzado a hacer una nueva novela que también iba a ser de origen internacional, porque decidí convertirme en asesino. Entonces, había sido yo ya 12 veces presidente de México, había sido 7 veces jefe de la Casa Blanca, había sido papa, cardenal, había sido bananero, había sido notario, había sido petrolero, había sido, bueno, había sido piruja, en fin, todo. Había sido todo. Pero bueno, y me divertí mucho con todos estos personajes, pero asesino yo no había sido. Entonces dije, es una maravilla eso de ser asesino. ¿Por qué? Pues en la novela, claro, cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, vean ustedes dónde comenzó esto. En el caso de este tirano malvado de Corea del Norte, el Kim Jong, que tiene 29 o 30 años, que es un carnicero, pero además tiene en su poder no sé cuántas bombas atómicas. Pues entonces yo dije, antes de que tire bombas atómicas y que mate a millones de personas, o que siga asesinando gente en Corea, pues mejor, como dicen en España, me lo cargo yo, como novela, ¿no? Entonces la novela era toda una investigación de los movimientos, de los hechos, de las circunstancias en las que se movía este malvado criminal. Tan malvado criminal que no sé si ustedes supieron cómo mató a su tío, que supuestamente, bueno, hermano de su padre, o sea, tío directo, según él había decidido darle un golpe de estado. Mentiras. La realidad es que dejó de darle de comer a unos perros mastines enormes que, bueno, cada perro era como un elefante, esos perros enormes, y los dejó sin comer 20 días. La sentencia que él dictó y que nadie pudo apelar porque pues el Estado era él, bueno, consistió en tirarlo desnudo al tío en la jaula con los 20 perros mastines, y los perros se lo comieron vivo. Entonces díganme ustedes de qué se trata. Entonces dije, bueno, ¿por qué no matarlo, no? Y ya, en fin, estaba en esas cuando me invita mi tío. Bueno, mi madre nació en Berlín, Alemania, mi padre nació en Madrid, España. Los dos se conocieron en México y bueno, los dos son refugiados de la demencia fascista, de esta demencia que ocasionó la muerte de 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Los dos son refugiados. No me bastaba con tener un padre refugiado de la demencia, sino los dos. Mi padre de la Guerra Civil Española y mi madre de la Segunda Guerra Mundial. Entonces me invitó a comer mi tío y me dijo, te invité a comer porque me estoy muriendo, no me dan si acaso 3 semanas más de vida, pero yo no me quiero ir de este mundo sin contarte la historia de la familia. Le digo, tío, en primer lugar no creo que te vayas a morir. Me dijo, no vine a discutir ese punto. Entonces, me voy a morir y me voy a morir muy pronto ya. De hecho, creí que no llegaba a esta fecha. Tú eres el único escritor de la familia y quiero que la cuentes, la historia. Entonces dije, yo conozco la historia. Me dice, bueno, ni siquiera, tan no conoces la historia que ni siquiera sabes cómo te llamas. Caray, tío, a mi edad no sé cómo me llamo. No, a ver, ¿cómo te llamas? Y pues, me llamo Francisco Martín Moreno Biel. Pues no te llamas así. Te deberías llamar Francisco Martín Moreno Bielchowski. Entonces digo, tío, suena como judío polaco, judío ruso, judío polaco.
Entonces digo, ¿tú eres judío? Dice, yo ya no. Cuando llegué a México era judío, pero me casé con una católica y me convirtió al catolicismo. Pero tu madre es judía y tú por ende eres judío. Entonces le dije, tío, me da mucha pena decirte, pero yo no puedo ser judío por una razón. Yo no creo en Dios, no creo en Jehová, no creo en el Mesías, no creo en Jesús, no creo en Alá, no creo en ninguna inteligencia superior a la humana. Entonces me dijo, no vinimos aquí a discutir tus convicciones espirituales. Bueno, pues sí, es que sí se sentía ya muy mal mi querido tío, tan se sentía mal que efectivamente se murió a las 3 semanas, 2 semanas, algo así. Y entonces, bueno, me dio los nombres de la familia, me explicó muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, que mi bisabuelo llegó en el hambre a Alemania en 1890 y pues empezó a surcir zapatos y arreglar calzado en las calles en Berlín. Después trajo otro hermano y luego pusieron un taller y luego pusieron un taller más grande y luego otro taller más grande hasta que pusieron una pequeña fábrica de zapatos en Stuttgart. Después la empresa en Stuttgart se amplió, luego pusieron otra en Hamburgo, luego pusieron otra en Berlín y otra en Múnich. Bueno, entonces cuando iba a estallar la Primera Guerra Mundial, mi bisabuelo se convirtió en el principal proveedor de calzado del ejército imperial del Kaiser Guillermo II y ganó dinero hasta donde no se lo pueden ustedes imaginar, tanto que me dice mi tío, ¿tú sabes por qué tu bisabuelo no se fue en el Titanic? Le digo, no, ¿por qué no se fue? Porque un imbécil llamado Guggenheim le ganó la suite principal y él dijo, yo no me voy en un barco así más que en la suite principal. Entonces díganle al señor Guggenheim que le pago 100 veces lo que se gastó en su boleto y que se baje. Y si algún problema no tenía Guggenheim, era el problema del dinero. Está loco este señor, se fue en el barco y se ahogó. Y a mi bisabuelo lo salvó la arrogancia. A veces la arrogancia salva, yo no sabía, pero sí que lo salvó la arrogancia, digo, imagínense nada más. Entonces, bueno, siguió todo esto y después pues yo tomé un avión, me fui a Jerusalén con los nombres que me dio mi tío, me fui al Museo de Yad Vashem, el Museo del Holocausto, que para entrar hay que ser muy fuerte y para resistir el tránsito del museo es de veras estremecedor. Y llegué rápidamente a la biblioteca, metí los nombres en donde estaba el archivo de toda la historia judía y cuando meto el nombre de mi bisabuelo aparece executed in Auschwitz, ejecutado en Auschwitz. Dije, Dios, mi tío no me lo quiso decir. Metí el nombre de mi bisabuela, de mis tías, de mis tíos, todos ejecutados en Auschwitz. Bueno, es una sensación, yo no los conocía obviamente, pues yo ni había nacido, pero sentí que me abandonaban las fuerzas de las piernas y las fuerzas de los brazos y apenas pude salirme porque realmente creí que me estaba yo tambaleando, que me iba a caer. Me salí y entonces me escurrí en el vidrio de afuera y llegó un soldado hebreo y me dijo, no puede estar aquí recargado, y llevaba una ametralladora. Le dije, pues mire, si usted no me ayuda. Entonces me dijo, ¿qué le pasa? Pues le conté lo que me pasaba, me ayudó, nos sentamos en una banca, le conté y todavía nos mandamos cartas, bueno, nos mandamos correos electrónicos de cuando en cuando. Pero bueno, esta es la parte de la vertiente de la historia alemana. Yo no sabía tampoco que la otra vertiente de mi familia, la española, la habían matado a mis tíos, los habían matado a palos en la Guerra Civil Española. Cuando concluyó la guerra, en los sótanos de las cárceles franquistas, pues a muchos los mataron a garrote vil, que era un torniquete que van haciendo, lo van corriendo hasta que se rompen las vértebras, y otros los mataron a palos, otros los fusilaron. Y bueno, entonces dije, pues por eso mi familia somos 3, ¿no? Digo, ¿por qué? Pues porque a todos los mataron y yo no sabía nada, ¿no? Entonces, ¿por qué le puse al libro En medio de la muerte? Porque a uno de mis tíos, Eduardo,
no pudo salir de Alicante, que es donde salían ya los últimos barcos rumbo a África del Norte, y no pudo salir de Alicante, y lo arrestaron y lo mandaron a una cárcel que se llama la cárcel de Yeserías, que está en las afueras de Madrid, y ahí en esa cárcel lo instalaron en el pabellón de los condenados a muerte. Eran muchos los pabellones, según me contaba eran como 20 o 30 pabellones, y cada día llegaba un pelotón de fusilamiento y se paraba enfrente de uno de los pabellones y gritaba a un nombre, ¿no? Por ejemplo, ojalá que nadie se llame así aquí, Arturo Sánchez, ¿no? Por decir. Entonces esta persona se levantaba, se abrazaba con sus amigos, obviamente, lloraba, se formaba a la mitad del pelotón, y exactamente media hora después se escuchaba la detonación del pelotón de fusilamiento que privaba de la vida a los condenados a muerte, y después se escuchaban los tiros de gracia. Mi tío Eduardo siempre me decía que él gritaba agarrado a los barrotes, llevadme a mí, yo no resisto un día más esta agonía tan lenta, porque yo no sé si me van a llevar o no me van a llevar, pero ya por favor acabemos con esto. Imaginen ustedes el nivel de desesperación, un nivel de desesperación que aumentaba exponencialmente cuando por lo menos un par de veces a la semana los golpeaban a los presos para hacerlos escarmentar. Mi tío, cuando ustedes, bueno, si le hubieran podido tocar sus pómulos, al tocarle el pómulo se hundía la mano porque tenía rotos los pómulos de los golpes, la nariz la tenía reconstruida y no tenía dientes. Y entonces, imagínense, 20 años después, en el año de 1959, Franco dicta una amnistía y lo liberan, y entonces él va, 2 años después, en 1961, va caminando por la Gran Vía allá en Madrid y decide comprarse unas alpargatas. Cuando entra a la alpargatería, se las están probando las alpargatas, y en ese momento ve que la persona que le estaba probando las alpargatas era precisamente el celador de la cárcel de Yeserías, que lo golpeaba. Y le digo, tío, ¿y qué hiciste? ¿No saltaste encima de él y le sacaste los ojos con los pulgares? Y me contestó, ya no tienes fuerza ni para la venganza. Yo lo que hice es decirle, démelas en azul. Cuando fue a buscarlas en azul al almacén, me salí precipitadamente, y bueno, si yo lo hubiera golpeado, me decía, con mis antecedentes penales, bueno, pues 2 días después me arrestan y me fusilan. Gracias a eso, gracias a que ya no tenía fuerza ni para vengarse, pues se dedicó a escribir durante los siguientes 30 años, escribió libros verdaderamente maravillosos. Él se llamaba Eduardo de Guzmán. Entonces, y había otro que se llamaba Ángel María de Lera, que también estuvo preso en las cárceles, él estuvo en Murcia, en fin, fue una... Pero no crean ustedes que el libro nada más es la historia de mi familia, sino que también, como me gusta mucho la historia, pues escribí, investigué cómo había sido la Guerra Civil Española, y también perdón, se me está yendo la voz, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, imagínense ustedes un sujeto como Francisco Franco, que llega a un pacto con Hitler en el que, cuando yo lo vi, cuando supe de él ya en detalle, pues no creo haber podido sentir más desprecio por una persona en ese momento. Claro, luego lo tuve por otras, pero cuando él llega a un acuerdo con Hitler y con Mussolini para que tanto la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, y la Fuerza Aérea Italiana bombardearan Madrid, bombardearan Barcelona, bombardearan Valencia, bombardearan Guernica. Imagínense ustedes nada más que alguno de nosotros le fuera a pedir a Obama que bombardeara México, Guadalajara, Mérida, Monterrey, para quedarnos con el poder. No puedo imaginarme un salvajismo peor: destruir las universidades, las academias, las calles, las plazas, los hospitales, las iglesias, los templos, todo, ¿no? Los bombardeos alemanes, italianos fueron devastadores.